Cada noche, mientras duermes, tu mente entra en un mundo que la ciencia aún no comprende por completo. Algunos sueños duran segundos, otros parecen horas. Hay personas que aseguran haber despertado dentro de otro sueño, controlar lo que sucede o incluso vivir experiencias tan extrañas que las recuerdan toda la vida. Pero eso es solo la superficie. Este iceberg reúne algunos de los fenómenos oníricos más conocidos y también los más inquietantes. Desde los sueños convencionales hasta casos como la parálisis del sueño, el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas y otros fenómenos que han desconcertado tanto a científicos como a quienes los han vivido. Prepárate, porque mientras más descendamos en este iceberg, más extraños se volverán los sueños. Nivel 1. Olvidar el 95% del sueño. Comenzamos en la superficie del iceberg con un hecho que probablemente te pasa todas las noches. Aunque soñamos varias veces mientras dormimos, la mayoría de esos sueños desaparecen de nuestra memoria casi de inmediato. Se estima que, si no los recuerdas al despertar, en cuestión de minutos gran parte del contenido se desvanece, y poco después es posible que no recuerdes absolutamente nada. Los científicos creen que esto ocurre porque durante el sueño, especialmente en la fase REM, el cerebro no almacena los recuerdos de los sueños de la misma manera que los recuerdos de la vida cotidiana. Además, al despertar, la actividad de ciertas sustancias químicas relacionadas con la memoria cambia rápidamente, dificultando conservar esos recuerdos. Por eso muchas veces despiertas con la sensación de haber vivido algo increíble, pero segundos después solo queda una vaga impresión. Y esto apenas es la punta del iceberg. Todos hemos sentido esa sensación alguna vez. Estás a punto de quedarte dormido. Tus pensamientos comienzan a desaparecer poco a poco. Todo está en silencio. Y, de repente, sientes que caes al vacío. Tu cuerpo se sacude con fuerza y despiertas sobresaltado, con el corazón acelerado, como si realmente hubieras estado a punto de impactar contra el suelo. Lo extraño es que este fenómeno ocurre incluso cuando jamás te moviste de tu cama. Esta experiencia recibe el nombre de sacudida hipnagógica, también conocida como sobresalto del sueño. Es un fenómeno muy común que suele aparecer justo en el momento en que el cerebro comienza la transición entre la vigilia y el sueño. Durante esos segundos, el cuerpo empieza a relajarse rápidamente. La respiración se vuelve más lenta, el ritmo cardíaco disminuye y los músculos comienzan a perder tensión. Sin embargo, en algunas personas, el cerebro interpreta ese cambio como si el cuerpo estuviera cayendo o perdiendo el equilibrio. Como respuesta, envía una descarga eléctrica involuntaria a los músculos, y esa es la razón por la que despiertas de golpe. Aunque pueda parecer aterrador, este fenómeno no suele representar ningún peligro y puede presentarse en personas completamente sanas. El estrés, la ansiedad, el exceso de cafeína o dormir muy poco pueden aumentar su frecuencia. Pero existe una teoría que ha llamado la atención durante años. Algunos investigadores han sugerido que esta reacción podría ser un vestigio evolutivo de nuestros ancestros primates. Hace millones de años, muchos de ellos dormían sobre las ramas de los árboles. Si el cuerpo comenzaba a relajarse demasiado, un movimiento brusco podía significar la diferencia entre permanecer sobre la rama o caer al vacío. Aunque esta hipótesis nunca ha sido confirmada, resulta inquietante pensar que ese sobresalto que sentimos antes de dormir podría ser un reflejo heredado de un pasado que nuestro cerebro aún no ha olvidado. La próxima vez que sientas que estás cayendo, recuerda que, en realidad, nunca te moviste de tu cama. Pero por un instante, tu cerebro estaba completamente convencido de que sí. Nivel 2: Sueños convencionales. Antes de entrar en los fenómenos más extraños del iceberg, tenemos que hablar de los sueños convencionales. Son los sueños que la mayoría de las personas experimenta cada noche. Pueden ser alegres, tristes, confusos o completamente absurdos. En un mismo sueño puedes estar hablando con un amigo y, segundos después, aparecer en un lugar completamente distinto sin preguntarte cómo llegaste ahí. Mientras sueñas, todo parece tener sentido. Aunque la ciencia todavía no sabe con certeza por qué soñamos, existen varias teorías. Algunas proponen que los sueños ayudan al cerebro a procesar recuerdos y emociones.
Otras sugieren que sirven para ensayar situaciones o simplemente son el resultado de la actividad cerebral mientras dormimos. Hasta ahora, ninguna explicación ha sido demostrada como la única correcta. Lo curioso es que solemos aceptar cosas imposibles sin cuestionarlas. Volar, respirar bajo el agua o hablar con personas que ya no están. Solo al despertar nos damos cuenta de lo extraños que eran esos escenarios. Y aunque estos sueños parezcan normales, los siguientes niveles del iceberg empiezan a desafiar todo lo que creemos saber sobre el mundo de los sueños. Nivel 3. Sueño tras sueño, falsos despertares. A partir de este nivel, las cosas comienzan a volverse realmente extrañas. Imagina despertar en tu habitación, levantarte de la cama, revisar tu teléfono e incluso comenzar tu día, hasta que, de repente, vuelves a abrir los ojos y descubres que todo había sido un sueño. Este fenómeno se conoce como falso despertar. El cerebro crea una copia casi perfecta de tu entorno, haciendo que sea extremadamente difícil distinguir el sueño de la realidad. Lo más inquietante es que algunas personas no experimentan un solo falso despertar, sino varios seguidos. Despiertan dentro de un sueño, luego vuelven a despertar dentro de otro, y así una y otra vez, creyendo que por fin han regresado a la realidad, cuando en realidad siguen dormidas. Aunque suele durar solo unos minutos, quienes lo han vivido describen la experiencia como desesperante e incluso aterradora, ya que sienten que no pueden escapar del sueño. La ciencia lo relaciona con alteraciones durante el sueño REM, pero todavía no comprende por qué algunas personas llegan a experimentar varios falsos despertares consecutivos. Y si esto ya te parece inquietante, lo que viene en el siguiente nivel hará que incluso dudes de tus propios sueños. Sueños lúcidos. ¿Qué pasaría si, en medio de un sueño, te dieras cuenta de que estás soñando? Eso es precisamente un sueño lúcido. Una experiencia en la que la persona adquiere conciencia de que todo lo que está viviendo ocurre dentro de un sueño. Algunas personas simplemente son conscientes de ello, mientras que otras pueden llegar a controlar lo que sucede. Pueden cambiar el escenario, volar, atravesar paredes o incluso decidir con quién hablar. Sin embargo, no todos los sueños lúcidos permiten ese nivel de control. Los estudios científicos han confirmado que los sueños lúcidos existen. Incluso, en experimentos de laboratorio, algunas personas lograron comunicarse con investigadores mediante movimientos oculares previamente acordados mientras seguían dormidas y soñando. Aunque muchas personas nunca experimentan uno, otras afirman tenerlos con frecuencia, ya sea de forma espontánea o utilizando técnicas para aumentar sus probabilidades. Y aunque parece algo sacado de la ciencia ficción, apenas estamos comenzando a explorar las capacidades de la mente mientras soñamos. Nivel 4. Sueños recurrentes. Conforme descendemos en el iceberg, comenzamos a encontrar fenómenos que muchas personas han experimentado durante años sin encontrar una explicación clara. Uno de ellos son los sueños recurrentes. Un sueño recurrente es aquel que se repite una y otra vez. Puede pasar con días, semanas o incluso años de diferencia, pero la historia, el escenario o la sensación suelen ser prácticamente los mismos. Hay quienes sueñan constantemente que son perseguidos por alguien que nunca alcanzan a ver. Otros llegan tarde a un examen para el que jamás estudiaron, pierden los dientes, caen desde una gran altura o regresan una y otra vez a una casa o lugar que solo existe dentro de sus sueños. Lo curioso es que, aunque los detalles cambien ligeramente con el tiempo, el sentimiento permanece intacto. La misma angustia, el mismo miedo o la misma incertidumbre vuelven a aparecer cada vez que ese sueño regresa. Desde el punto de vista de la psicología, algunos investigadores creen que estos sueños podrían estar relacionados con preocupaciones, conflictos emocionales o situaciones que el cerebro aún no ha terminado de procesar. Sin embargo, esa no es la única explicación propuesta, y no todos los sueños recurrentes parecen tener un significado evidente. De hecho, hay personas que afirman haber tenido el mismo sueño desde la infancia, sin haber encontrado jamás una razón para ello. Algunas incluso describen lugares que visitan repetidamente, como si existiera un mundo al que solo pudieran regresar cuando están dormidas.
Y es aquí donde la línea entre la ciencia y los testimonios personales comienza a difuminarse. Mientras la investigación intenta comprender por qué ocurren estos sueños, miles de personas alrededor del mundo aseguran que esos lugares se sienten tan familiares como su propia casa, a pesar de saber que nunca han existido en la realidad. Quizá lo más inquietante de los sueños recurrentes no sea que se repitan, sino que, en ocasiones, parecen continuar exactamente donde terminaron la última vez, como si la historia hubiera permanecido esperando tu regreso. Y si esto ya resulta extraño, en el siguiente nivel hablaremos de un fenómeno en el que algunas personas afirman sentir dolor, tocar objetos e incluso percibir el paso del tiempo con una intensidad casi idéntica a la vida real.